Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esta producción tiene como objetivo presentar las riquezas de Cristo como nos fueron legadas por Watchman Nee y Witness Lee. El ministerio de estos dos hermanos ha sido y continúa siendo una gran bendición a todos los oyentes. Y es nuestra oración que todos los que nos escuchan el día de hoy sean también los que reciban esta bendición. Y para tratar con este mensaje tan maravilloso, hemos invitado a Bernardino Cabral para que nos ayude con los comentarios. Bienvenido, Bernardino. Me da mucho gusto estar aquí para hablar de la economía de Dios según la presenta la epístola a los romanos. En el programa de hoy, titulado Salvos en vida de lo divisivo, tocaremos el tema de que en nuestra vida natural tenemos la tendencia de ser divisivos. Y por supuesto, esto se debe a que deseamos ser individualistas. La cultura de hoy en día aprecia, pone en alta estima y aún elogia el individualismo como si fuera una virtud. Sin embargo, ¿por qué razón el individualismo no es una virtud en nuestra vida de iglesia o nuestra vida cristiana? La división figura entre lo más grave ante Dios porque daña al cuerpo orgánico de Cristo. Cuando somos individualistas, dejamos de preocuparnos por los demás y comenzamos a centrarnos en nosotros mismos y en nuestros propios intereses. Tal vez no dañemos directamente al cuerpo de Cristo, pero al separarnos causamos división y propagamos la división, y es por esto que es tan grave. Démonos cuenta que hay algo en nuestra naturaleza caída que por un lado le gusta ser individualista, le gusta cultivarse espiritualmente para su propio beneficio, y por otro lado es faccioso, es decir, tiene la capacidad de sembrar discordia y causar división. En otras palabras, tenemos la capacidad de sembrar el desacuerdo, el cual causa la división. Y hermanos, necesitamos desesperadamente ver este elemento en nuestra naturaleza caída y hacerle frente, especialmente tal como lo presenta la epístola a los romanos. Muchísimas gracias por este comentario. Esto nos pone en la justa perspectiva para empezar nuestro estudio vida con Witness Lee. ¡Adelante! Todos debemos saber que en nuestro ser natural nos gusta ser divisivos. A ningún ser humano le gusta ser uno con otro, ni tampoco le gusta unirse en verdadera unidad con nadie. Esto indica que no solamente somos individualistas, sino que somos divisivos. Estamos divididos y somos muy divisivos. Hay una tendencia en nuestro ser natural que nos gusta ser divisivos. Ser divisivos es peor que ser naturales. Ser divisivo es peor que ser individualistas. Ser individual es permanecer solo. Oye, mire, me gusta estar solo. No me toquen. Me gusta estar haciendo todo por mí mismo. No me gusta ser ese tipo de cristiano. Yo quiero ser lo que soy. Esto es ser individualista. Ahora, ¿qué quiere decir ser divisivo? Ser divisivo es causar división. En el capítulo 12 tenemos la transformación. Y después tenemos el asunto de la edificación. Pero, ¿qué tenemos en los capítulos 14 y 15? Tenemos la salvación en la vida de Cristo. Una salvación de nuestra propia naturaleza divisiva, de nuestra composición divisiva. Todos estamos compuestos con algo que es divisivo. Bueno, aquí el apóstol sigue hablando, como lo hace en toda la epístola, de una manera llena de experiencia que no es doctrinal. Miren, después de habernos revelado la vida del cuerpo en el capítulo 12,
Él nos dice que debemos ser cuidadosos al recibir a los santos. Si leemos la Biblia y la comparamos con la historia, veremos que aún durante el primer siglo había una gran variedad de cristianos. Muchas clases de cristianos. Unos cristianos solamente comían vegetales, los cuales podríamos llamar los cristianos vegetarianos. Otros, en ese entonces, comían de todo. Así que los podríamos llamar los omnívoros, los que comen de todo. No les importaba si comían tortugas, ratones o hasta serpientes. Ellos comían de todo. Comían de todo siempre y cuando no fuera venenoso. Como comen los chinos de Cantón. En los escritos de Pablo vemos que había al menos dos categorías de cristianos: los que comían vegetales y los que comían de todo. Bueno, habían otras dos categorías de cristianos. Unos de ellos observaban ciertos días especiales y decían: este es el día santo, este es el día de la luna nueva. Pero otros decían: no nos interesan estas cosas, solamente nos interesa Cristo. Todos los días son iguales. Por eso, algunos de ellos eran los cristianos que observaban días. Day by day Christian. Los otros eran los cristianos de día tras día. But I don't care for this. I only care for one thing. Let me Pero esto no me interesa. Solo me interesa una cosa. check with you. Usted venga, hermano, venga aquí. Do you believe that the Lord Jesus is your Permítame Savior? preguntarle, ¿cree usted que el Señor es su Salvador? Yes, I do. Sí, por supuesto. Do you believe the Lord Jesus died on the cross for your sins ¿Cree que el Señor Jesús murió en la cruz por sus pecados and He was resurrected y resucitó and He is now within you? y que ahora está dentro de usted? Absolutely, in my spirit. Absolutamente, está en mi espíritu. As long as He believes, Siempre y cuando Él crea en el mismo Cristo que todos hemos creído, tenemos que reconocerlo como nuestro hermano. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús oró con mucha insistencia por la unidad de todos los creyentes. Sin embargo, como hemos visto en este estudio vida, a fines del primer siglo ya habían entrado las divisiones en el cuerpo de Cristo. Bernardino, ¿qué dijo el apóstol Pablo de esta situación? Hermano Víctor, es muy interesante estudiar la actitud que muestra Pablo en el capítulo 14 y 15 y compararla con el espíritu que él muestra en el capítulo 16. En los capítulos 14 y 15, Pablo en Cristo fue muy liberal con respecto a dietas, con respecto a guardar ciertos días y con respecto a recibir a los creyentes. Pero cuando llegamos al final del capítulo 16, vemos que Pablo se mostró intolerante en torno a la división. Pablo en ese asunto no fue pasivo. Al contrario, fue muy firme en el Señor. Y en el versículo 17, le dice a los creyentes que se reunían como la iglesia en Roma: ahora bien, os exhorto, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Una vez que reconocemos que hay una persona divisiva entre nosotros, debemos identificarla como tal y luego apartarnos de ella, porque la división es un germen contagioso y en nuestra naturaleza caída tenemos la capacidad de activar este germen. Así que debemos permanecer firmes en Cristo y luchar por la unidad del cuerpo de Cristo, el cual se expresa prácticamente en las iglesias locales, y hacemos esto al recibir a todos los creyentes. Sin embargo, también debemos fijarnos en los que causan divisiones y apartarnos de ellos, ya que según Dios y según Pablo, la división no se puede tolerar. En cuanto a este asunto de la división, todos debemos despertar. Con relación a lo pecaminoso y a la idolatría, somos intolerantes, y con razón. Pero tenemos mucha tolerancia hacia lo que es divisivo, y hasta lo justificamos con palabras tales como:
Bueno, sí somos uno de manera invisible. O cuando estemos en el cielo ya no habrá más denominaciones. Tal vez esta sea la actitud que sostienen millones de cristianos hoy. Pero esta no fue la actitud de Pablo. Él encaró la división inmediatamente y de manera absoluta. Y lo mismo también debemos hacer nosotros. Sin embargo, la esencia de todo esto no es que comencemos a ver quién es divisivo con la intención de identificarlo. Lo que necesitamos es identificar la división que hay en nosotros mismos y luego acudir al Señor para que la elimine por medio de la vida salvadora que experimentamos en la salvación orgánica que Dios nos brinda. No podemos más que decir amén a esta palabra. Regresemos a Witness Lee. Now, Ahora, we must realize, first of all, primero debemos ver based upon Colossians que 2, según Colosenses 2, 16 y 17, en la Biblia, todos los reglamentos con respecto a las cosas físicas y las observaciones externas son tipos y sombras de Cristo. Pablo menciona en Romanos 14 el asunto de comer y el guardar de días. Comer es algo interno y guardar días tiene que ver con los reglamentos externos. Ahora, en Colosenses 2:16 dice: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Así que aquí el principio es igual. Comer es tomar algo para que nos constituya, y guardar los días son una sombra. Todas estas cosas son sombras. Ya sabemos lo que es una sombra, ¿verdad? Aquí está la luz, y yo estoy de pie aquí, ¿ven? Entonces allí está la sombra. Pero el cuerpo soy yo. La sombra es solo sombra. Pero este hombre es la realidad de esta sombra. Comer, beber, el sábado, la luna nueva y los días santos, todos estos son solamente sombras, y el cuerpo de esta sombra es Cristo. Cristo es la realidad. La intención de Dios está relacionada con Cristo. No toquen nada que no sea Cristo. Por ejemplo, guardar días, pues a los ojos de Dios todos los días son iguales, pero Dios los usa para tipificar a Cristo. Cristo es el verdadero sábado, el verdadero sabbat. Esto quiere decir que Cristo es nuestro verdadero descanso. Cristo es la perfección de todo lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, Cristo es nuestra satisfacción y Cristo es nuestro descanso. Y esto es lo que indica que Cristo es nuestro sábado o nuestro sabbat. A Dios realmente no le importan los días, pero sí le interesa Cristo. Tenemos que guardar todo lo que sea Cristo, y todo lo que no sea para Cristo, pues, olvídenselo. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California, 92814. Los vencedores que Dios busca, escrito por Watchman Nee. Este libro habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia en medio de la degradación espiritual, a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. En Los vencedores que Dios busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano, ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor.
Y en nuestro servicio, toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. En el libro Los Vencedores que Dios busca por Watchman Nee, él presenta que Dios desea que todos los creyentes sean vencedores, que le den a Cristo la preeminencia, que le ministren con pureza y que se consagren a Él sin reservas. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Los vencedores que Dios busca, por Watchman Nee. Pues bien, como hemos visto, en la iglesia primitiva del primer siglo, los cristianos se dividieron porque tenían preferencias, ya sea en favor de enseñanzas o prácticas, o dieta o rituales o días especiales. Sin embargo, Pablo vio que todo esto era tipo y sombra de nuestro disfrute y experiencias de Cristo. Y lo que nos libra de la división es ver que Cristo es la realidad de todo. ¿Verdad? Claro que sí. Pablo llegó a ser una persona que vivía en Cristo, que absolutamente tomó a Cristo y el cuerpo de Cristo como el centro de su vida. Para Pablo, Cristo lo era todo. Y toda cosa positiva en el universo era un cuadro del Cristo todo inclusivo que él disfrutaba. Cuando le hizo frente a los problemas, lo hizo teniendo a Cristo como centro, estando consciente de Cristo. Un factor básico que causa división es que empezamos a valorar las cosas espirituales en lugar de Cristo o más que a Él. O nos preocupamos por estas cosas tanto que dejamos a Cristo a un lado y hasta nos metemos en disputas sobre esas cosas espirituales. En el caso de Pablo, con respecto a cuestiones de comidas, su perspectiva era que Cristo es el alimento verdadero, nuestro verdadero disfrute. Hermanos, que no nos importen las dietas, si comemos carne o no, si comemos vegetales o no. Más bien reconozcamos y respetemos la libertad que cada creyente tiene con respecto a estas cuestiones. Y estemos de acuerdo en que solo nos interesa Cristo. Esto mismo se aplica al asunto de guardar ciertos días. A algunos cristianos les gusta guardar el sábado y otros prefieren el domingo, el primer día de la semana, el día de resurrección, pero en el fondo, ¿qué es lo que verdadera y prácticamente nos interesa? ¿Nos interesa Cristo? ¿Es Cristo nuestro sábado? ¿Es Cristo la realidad del día del Señor? Si en verdad es Cristo quien nos interesa, lo veremos todo con la debida perspectiva. Por tanto, si al reunirnos tomamos a Cristo como centro y Él tiene la preeminencia entre nosotros, entonces espontáneamente dejaremos de disputar sobre cosas que no tienen nada que ver con Cristo ni constituyen nuestra fe. Aquí podemos aprender una lección muy importante. Por el lado positivo, Cristo debe ser nuestro centro y debemos seguirlo a Él, disfrutarlo, debemos vivirlo, exaltarlo, magnificarlo y ministrarlo. Y por el lado negativo, no debemos dar énfasis a las cosas externas. No son pecaminosas, no son mundanas. Son cosas en las que tenemos diferencias válidas, pero no les demos mucha importancia. Más bien, tomemos como centro a nuestro maravilloso Cristo, al Cristo que lo es todo. No hay duda de que esta es una palabra muy oportuna para nuestra situación actual. Regresemos a Witness Lee. We all have to realize two sides. Debemos reconocer que todo tiene dos lados. Number one, all these physical things are not the real thing. Primero, todas las cosas físicas no son reales. All these physical things are... Y todo es para Cristo. Number two, Número dos, muchos cristianos verdaderos no entienden mucho ni son muy fuertes y aún no han sido liberados de sus conceptos o de su entendimiento. Por eso debemos permanecer abiertos a todos ellos, porque si no, seremos divisivos. Sí, seremos divisivos.
Esta es la situación actual de hoy. Todos los cristianos hoy en día no solo son divisivos, sino que están divididos. Los verdaderos cristianos, todos creen que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. ¿Fue el hombre Jesús que vivió en la tierra por 33 años y medio? Finalmente murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día de entre los muertos. Y ahora, como el Cristo resucitado y viviente, está a la diestra de Dios, como también está en nosotros, viviendo como el Espíritu. Creo que todos creemos lo mismo, ¿verdad? Todos creemos en esto. Pero, déjenme decirles, es muy difícil que todos los cristianos tengan el mismo entendimiento de todos los versículos de la Biblia. La Biblia contiene 66 libros que abarcan muchos temas. ¿Cómo podemos esperar que todos los cristianos verdaderos tengan el mismo entendimiento de cada palabra en la Biblia? Es imposible. Aún es imposible para mí. Hace 2 años entendí un versículo de esta manera, pero 2 años después, hoy en día, he cambiado. Lo entiendo de una manera distinta. Aún yo mismo no puedo reconciliarme conmigo mismo lo que entiendo de la Biblia. Entonces, ¿cómo esperamos que todos los cristianos tengamos el mismo entendimiento de la Biblia? Es imposible. No deben esperar, ni tampoco yo, ni nadie. No debemos esperar que los cristianos seamos iguales en cuanto a tantas cosas diferentes. Es imposible. No hay excusa de dividirnos de nadie. Ahora, la manera de evitar ser divisivos es mediante experimentar a Cristo, el Dios triuno, y que sea el real en nuestra vida. O sea, darnos cuenta que la verdadera unidad es Cristo experimentado, que resulta en la vida de iglesia. Estamos abiertos a los cristianos que hablan en lenguas, a los que bautizan sumergiendo o regando. Estamos abiertos a los que se reúnen los sábados y a toda clase de cristianos que sean verdaderos. Por eso, en nuestro corazón y nuestro espíritu, debemos estar abiertos a toda clase de cristianos. Hay una gran posibilidad de que todos los cristianos sean uno. Y alabado sea el Señor. Por su misericordia, sí existe un testimonio en esta tierra. Hay un buen número de cristianos de diferentes pasados que realmente son uno. Ellos son uno, pero no en su entendimiento ni en sus conceptos, sino en Cristo, que resulta en la vida de la iglesia. Amén. Ciertamente, esta última sección contiene un punto muy válido y profundo. Nuestra unidad con todos los creyentes nunca se podrá basar en un entendimiento uniforme de cada versículo de las Escrituras. Entonces, Nino, ¿cuál es la base sobre la cual los creyentes pueden ser uno? ¿Y qué quiere decir Witness Lee con esto de que por la misericordia de Dios debe haber un testimonio en la tierra? Primeramente, les pido que recordemos que estamos tratando estos asuntos en el contexto de Romanos, donde la base de nuestra unidad es recibir a todos los que genuinamente creen en Cristo. Nos recibimos los unos a los otros, así como Dios en Cristo nos ha recibido. Esto quiere decir que en cuanto a nuestra actitud, somos liberales. O sea, que no damos énfasis al modo de bautizar, a las maneras de interpretar las profecías o a los dones del Espíritu. Recibimos a todos los creyentes. Esto es maravilloso, necesario y crucial. Desafortunadamente, la situación actual de la mayoría de los cristianos no es así. Algunos cristianos indagan en cuanto al nombre en que uno es bautizado, acerca de cuándo sucederá el arrebatamiento, si ya recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Estas cuestiones son auténticas, pero cuando se formulan en el contexto de nuestro primer encuentro, cuando nos conocemos,
Cuando nos disponemos a tener comunión, estas preguntas llegan a ser factores de división. En lugar de hacer esas preguntas, debemos regocijarnos cuando nos encontramos con nuestras hermanas y hermanos en el Señor y debemos recibirles en el Señor. Con respecto a la segunda pregunta, es crucial que nos demos cuenta que Dios desea tener un testimonio de la unidad de su cuerpo en la tierra. No queremos que el diablo se mofe ante el Señor y le diga: mira tu iglesia, está dividida. Mírala. Tú oraste para que fueran uno, pero míralos. Hermanos, por la misericordia del Señor, debe haber en la tierra un testimonio de la unidad verdadera y práctica de la iglesia como expresión del único cuerpo de Cristo. Y añadiría lo siguiente: el Señor no regresará hasta que se edifique dicho testimonio, aunque sea en miniatura. La iglesia, al menos los vencedores, debe cumplir el propósito de Dios y producir un testimonio de unidad para propiciar la venida del Señor, para que Él reciba la iglesia como su novia. En conclusión, démonos cuenta que esto es crucial para Dios. Si le amamos, debemos interesarnos por lo que Él desea, y lo que Él desea es que haya un testimonio de la edificación del cuerpo de Cristo, un cuerpo edificado y expresado de manera práctica en las ciudades donde vivimos. Que el Señor lo obtenga para su gloria y para vergüenza del enemigo. Amén. Estoy de acuerdo con su palabra, en que esta tierra, lo que avergüenza al enemigo de Dios, es tal testimonio de unidad en Cristo. Gloria al Señor por esta palabra. Y a usted, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos pronto su regreso. Me ha sido de mucho gozo estar nuevamente en este estudio vida de Romanos. Y que el Señor bendiga a todos nuestros queridos radioescuchas. Al finalizar este programa, queremos agradecerles por su sintonía y deseamos poder encontrarnos nuevamente en otro estudio vida de la Biblia con Witness Lee. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814. Y además, si desea, puede visitarnos en el Internet, en el siguiente sitio: www.lsm.org, y allí también podrá escuchar todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, en www.lsm.org. Y hasta el próximo Estudio Vida. Que el Señor les bendiga.